Bueno, esta mañana nos toca hablar de un tema que es muy conocido por todos. De hecho, ha sido en la conferencia general realizada en la ciudad de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, surgió esta iniciativa. Una iniciativa donde la iglesia, haciendo un análisis de sí misma, promueve el reavivamiento y la reforma. El reavivamiento y la reforma. Y saben, queridos, que nosotros creemos que Dios ha llamado a la iglesia a vivir y proclamar su último mensaje de amor y verdad, registrado en Apocalipsis 14, 6 al 12. El texto bíblico que ustedes leyeron como base bíblica, allí en Joel 2, 1 y 2, habla acerca del día de Jehová. El día de Jehová está cercano. Y saben que el día de Jehová en la Biblia tiene dos perspectivas. Y es la perspectiva del Evangelio. Por un lado, la perspectiva del Evangelio es que Dios viene a hacer justicia. Dios viene a hacer justicia. Y ese verbo cuando se ocupa, por ejemplo, si ustedes me acompañan allí en Isaías capítulo 30, si ustedes van a Isaías capítulo 30, versículos 18, dice: sin embargo, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. A pesar de todo, será exaltado y tendrá misericordia, porque Jehová es Dios justo. Y ahí aparece la expresión. Esa expresión, Jehová es un Dios justo. Es una referencia, queridos. Esa referencia de Isaías capítulo 30, versículo 18, es una referencia al deseo, a la promesa de Dios. Aquí en la versión que estoy leyendo, dice: Jehová es un Dios de justicia. Y justicia no solamente se refiere a lo que la ley demanda positivamente. Justicia se refiere también o conlleva la idea de restaurar. Es decir, poner a sus hijos en el lugar que corresponde. Y entonces la justicia de Dios tiene que ver con donde el Señor hace una obra de restauración. Pero no solamente hace una obra de restauración, es decir, no solamente da a cada quien lo que merece, es una obra también retributiva, de acuerdo a Joel 2. A Joel 2, día de tinieblas y de oscuridad. Dice, como sobre el monte se extiende el alba, sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después lo habrá en los años subsiguientes. Cuando nosotros vemos
esta descripción que se hace de lo que Dios hará, hay una referencia a lo que dice Sofonías capítulo 1, versículo 15. Sofonías capítulo 1, versículo 15 dice, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Es decir, el mensaje que Dios da al pueblo es un mensaje de gracia, pero también es un mensaje de advertencia. Jesús viene. ¿Y cómo está su pueblo? ¿Cómo su pueblo se está preparando? Es por eso que la iglesia necesita vivir un reavivamiento y una reforma. Yo quiero hacerte algunas preguntas. Yo quiero hacerte algunas preguntas esta mañana. Y hay algunos escritores que dicen que uno crece tanto por las preguntas que uno se hace como por la respuesta que uno está dispuesto a dar. Y yo quiero preguntarte esta mañana. Bueno, al leer estas preguntas, cada uno de nosotros tiene que dar una respuesta. Por ejemplo, ¿he andado diariamente en los caminos de Dios haciendo su voluntad en todo? ¿He desarrollado hábitos que hacen madurar mi vida cristiana? Lectura de la Biblia, una vida de oración, una vida de testimonio, una vida de servicio. Siento que cada día estoy más cerca de Cristo y más lejos del pecado. En resumen, ¿estoy desarrollando en mi vida hábitos de santidad? Son preguntas que uno tiene que responder. Y saben, queridos, que al ver la gran tarea que tenemos por delante, en el mundo hay cerca de 7,000 millones de personas. La iglesia no está creciendo a ese paso. Entonces, la tarea cada vez es más titánica. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, a pesar de nuestros mejores planes, estrategias y recursos, somos incapaces para cumplir la misión dada por Dios para su gloria en esta tierra. Sin embargo, hay una esperanza y esa esperanza no está en nosotros. Recuerden que esta tarea no es nuestra. La misión no es nuestra. La misión es de Dios. Y Dios nos entrega su misión, dice el servicio cristiano, para que en el proceso nosotros podamos desarrollar un carácter semejante a Cristo Jesús. Amén. Y es por eso que el Señor nos da la misión. Es por eso que el Señor nos entrega la misión. Pensemos un poco en los discípulos cuando el Señor les entrega la tarea en el Nuevo Testamento. La iglesia del Nuevo Testamento se enfrentó aparentemente a una tarea imposible, pero habilitada por el Espíritu Santo,
hubo en la iglesia una explosión de crecimiento. Aquellos primeros cristianos compartieron su fe en todas partes. Sí, la gracia de Dios desbordaba de su corazón hacia su familia, amigos y compañeros de trabajo. A solo unas cuantas décadas después de la crucifixión de Cristo, el apóstol Pablo informó que el evangelio estaba siendo predicado a toda criatura que estaba debajo de los cielos. ¿Saben que esa es una buena noticia? Esa es una buena noticia. El evangelio está siendo predicado a toda criatura. Bendito sea el Señor. Saben que estaba platicando ayer con el pastor Job, el director de ministerios personales de nuestra asociación, y le preguntaba acerca de cuántos bautismos y cuántos estudios bíblicos se están dando en nuestra asociación. Y me dice, bueno, hay 850 estudios bíblicos, y hay un poquito más de 600 bautismos. Y entonces yo le dije, pastor, ¿no será que son un poquito más de estudios bíblicos? Porque normalmente es una relación de 1 a 3. De 3 personas que reciben un estudio bíblico, una decide bautizarse. Y me dijo, no, esos son los que reportaron los pastores. ¡Wow! Entonces yo le dije, se han vuelto más efectivos. En realidad es el cumplimiento de la promesa de Dios. Cuando el mensaje de Dios se predica, siempre habrá una respuesta. Por eso nosotros tenemos que permitir que la gracia de Dios desborde nuestros corazones. Queridos, ¿cómo es posible que un oscuro grupo relativamente de insignificantes creyentes ejercieran un impacto sobre el mundo en tan breve tiempo? ¿Cómo podían tan pocos cristianos ser usados para cambiar el mundo para siempre? Hay una palabra, trastornar el mundo. ¿Cómo fue posible eso? Bueno, solamente fue posible cuando ellos permitieron que sus vidas fueran transformadas por el poder del Espíritu Santo. Cuando ellos permitieron que sus vidas fueran transformadas por el poder del Espíritu Santo. La gran comisión de Cristo siempre estuvo acompañada de su gran promesa. El Salvador les mandó a sus discípulos diciendo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. El Salvador prometió, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué interesante. No he preguntado de cuántos países hay personas aquí reunidas. No lo he preguntado, pero sé que hay personas de diferentes países. Y miren, una iglesia que en un momento está confinada a una región geográfica, en este tiempo es una iglesia que se extiende más allá de sus fronteras para ver que los desafíos
que se viven en X región del país, del mundo, perdón, son los que enfrentan nuestros hermanos en otra parte del mundo, pero a todos nos une una misma fe. Amén. Una misma fe. Y es por eso que nosotros podemos dar gloria a Dios. Nosotros podemos dar gloria a Dios. Porque lo que mueve a los hijos de Dios es el amor de Dios. Y ese amor puesto bajo la dirección del Espíritu Santo controla cada aspecto de la vida de los discípulos y los motiva a una entrega emocionada a su servicio. Dice Elena White ahí en Hechos de los Apóstoles, poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. La tristeza llenó sus corazones al pensar cuántas veces les habían apenado por su tardo entendimiento y su incomprensión de las lecciones que, para bien de ellos, estaba procurando enseñarles. Continúa diciendo, los discípulos sentían su necesidad espiritual y aclamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. No pedían una bendición simplemente para sí. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo les había prometido. ¿Entendieron? Entendieron de que ellos no eran el centro. Es por eso que este movimiento no es un club social. No es un grupo de apoyo. Nos reunimos para alentarnos, para motivarnos en el servicio al Señor. En el servicio al Señor. Saben, queridos, Cristo cumplió su promesa. El Espíritu Santo fue derramado con un poder pentecostal. Miles se convertían en un solo día. Recuerdo que hace muchos años un eslogan de la iglesia se tituló Pentecostés y más. Y hablaba acerca de el trabajo misionero realizado bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo. Saben, Elena White dice, por medio de la cooperación del Espíritu Santo, los apóstoles realizaron una obra que conmovió al mundo. El evangelio fue llevado a toda nación en una generación. Veo que Isaac ahí trae aparece su uniforme de guía mayor. Y dice el blanco de los jóvenes JA, el mensaje del advenimiento a todo el mundo en mi generación. En mi generación. Es posible, queridos hermanos, por la gracia de Dios, predicar el evangelio en mi generación. ¿Qué se necesita? Una experiencia transformadora. Estar dispuestos a convertirnos en canales de bendición para otros. Si ustedes saben, si ustedes recuerdan, allí en Ezequiel, en el libro de Ezequiel capítulo 37, si ustedes me acompañan,
En el libro de Ezequiel capítulo 37, no es 37, perdón. No es 37. Déjeme encontrar aquí. En el libro de Ezequiel encontramos esa visión, esa profecía de esa agua que sale de los umbrales del templo. Esa agua que sale de los umbrales del templo y que en la medida que va avanzando, esa agua, dice el texto bíblico, que lleva sanidad a las naciones. Que lleva sanidad a las naciones y, ya lo encontré. Ezequiel 47. Ezequiel 47. En Ezequiel 47 vemos esas aguas salutíferas, esas aguas que dan vida. Y dice, y me hizo volver luego a la entrada de la casa, y vi que salían aguas por debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían por debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían al lado derecho. Y salió el hombre hacia el oriente llevando un cordel en su mano. Y dice el texto, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas. Dice que me llegaban a los tobillos. Fíjense nada más. Y dice el texto bíblico, midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas que golpeaban, que me llegaban hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta que llegaban hasta la cintura. Midió otros 1000 codos y ya era un río que no podía yo pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Esto habla de la obra progresiva, de Dios. Y saben, queridos, que somos invitados a avanzar en la dirección que Dios, donde Dios no quiere solamente que nos mojemos los pies, ni tampoco que estemos como niños jugando con el agua a las rodillas, ni tampoco que lleguemos al punto donde el agua nos llega a la cintura. Usando una expresión del pastor Camarena, el Señor quiere que nosotros, déjenme decirlo así, por favor, surfiemos las olas del Espíritu. Es decir, que nosotros vivamos una experiencia donde somos llevados por el Espíritu para llevar sanidad, para llevar vida. Pero es necesario estar conectados a la fuente de toda bendición. Queridos, cuando nosotros llegamos, dice el versículo 8, entonces me dijo, bueno, vamos a leer el versículo 6. ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y al volver vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a un lado y a otro. Entonces me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, descienden al Araba y entran al mar. Y al entrar al mar, las aguas son saneadas. Saben que en la Biblia encontramos una referencia. En la Biblia encontramos una referencia
a que las muchas aguas son muchedumbre y que hay mucha gente que está contenta en la muchedumbre, pero son aguas de muerte y somos llamados a ir al mundo para llevar sanidad. Pero muchas veces, queridos, llevamos en nuestros corazones crítica, llevamos en nuestros corazones descontento, llevamos amargura, llevamos ira, rencor, resentimiento. Vivir en esta vida conlleva el estar dispuestos a ser golpeados. ¿Sí se acuerdan que dijo Jesús? Todo el que quiera ser mi discípulo, todo el que quiera ser un soldado de Cristo, padecerá persecución. A veces vamos a recibir balazos de nuestros mismos amigos, de nuestros mismos hermanos. Pero ellos están en una lucha igual que nosotros. Y la iglesia crecerá en la medida en que nosotros permitamos que estas aguas de vida fluyan en nuestro corazón, laven nuestras vidas de todo pecado, laven nuestros corazones la amargura, el resentimiento y todo aquello que está estorbando la obra del Señor en su iglesia. Y entonces decidamos convertirnos en bendición. En Ezequiel sigue contando el profeta que se hicieron charcos. Escuche bien, se hicieron charcos. Cuando esos charcos impidieron que el agua siguiera fluyendo, el agua se empezó a podrir y el agua se convirtió en aguas malas, aguas que no llegaban vida. Queridos, permitamos que el agua de vida fluya en nuestros corazones. Yo me pregunto si esta mañana, en este grupo especial de hijos de Dios, habrá alguien, no es necesario levantar la mano, pero que necesite experimentar y permitir que las aguas de sanidad fluyan en su vida. Los discípulos tuvieron que hacerlo, ¿saben? Tuvieron que vivir un revivamiento y una reforma en sus vidas. Ellos tenían su manera de ver la vida. Pero cuando ellos entendieron que la tarea que tenían por delante necesitaban asirse de la mano del Señor. Oh, queridos, todo fue distinto. La promesa de Dios para su iglesia en el tiempo del fin no es diferente. Hay algunos elementos de reavivamiento que nosotros tenemos que considerar. La oración, el estudio de la Biblia, la testificación son elementos de todo verdadero reavivamiento. Así que no es posible que nosotros
pretendamos vivir una vida de oración, de consagración y no compartirlo con el mundo. Es por eso que nosotros podemos llevar esperanza, podemos vivir con esperanza en el tiempo del fin. Podemos hacerlo porque a ciencia cierta nuestra verdadera necesidad, nuestra gran necesidad es de un reavivamiento y una reforma. No estamos distintos del pueblo de Israel. Nosotros tenemos lucha, nosotros tenemos desafíos, nosotros de repente nos desanimamos, pero dice Elena White, deben realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Amén. Queridos, hay cosas que Dios va a hacer solo en respuesta a la oración. Y hay algo que todos tenemos que unirnos a hacer personalmente, y es pedir un bautismo diario del Espíritu Santo. Amén. Un bautismo diario del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual. Le pregunto, ¿habrá alguien esta mañana que requiera en su vida una renovación en su vida espiritual? Una renovación en su vida espiritual. Una vivificación de las facultades de la mente y del corazón. ¿Habrá alguien que quiera decirle, vivifícame, oh Señor? Vivifícame, oh Señor. Una resurrección de la muerte espiritual. Es decir, dijimos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, pero todavía no podemos ver cómo Cristo está viviendo en nosotros. Necesitamos una resurrección espiritual. Yo necesito una resurrección espiritual. De esa muerte espiritual. Así que reforma entonces significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, hábitos y prácticas. Necesitamos una reforma. Y la reforma no producirá los buenos frutos de la justicia, a menos que esté relacionada con el reavivamiento del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra asignada y deben entremezclarse al hacer esta obra. Yo quiero invitarte, querido hermano, a que esta mañana que estamos amaneciendo con Jesús, nosotros podamos decirle al Señor, avívame, Señor, avívame y guía mi vida por las sendas de justicia, por amor a tu nombre. Que el Señor te bendiga.